que bueno, que estemos dentro de lo posible, más o menos bien. Tenemos por aquí un 3, me podéis ir poniendo por el grupo. Un 7, un 1, me alegro por el 1, que está menos asustado. Un 9 por aquí, súper, súper. Bueno, me alegro mucho también. Bueno, vamos a tener la ventaja de que somos pocos para poder conversar un poco más. Realmente estamos casi todos los países que más implementan este tipo de proyectos, así que, bueno, os animo a que haya un poco más de participación en este momento. Vale, entonces os voy a presentar un poco la agenda de lo que teníamos presentado, lo que teníamos pensado para hoy. Eh, Hoy queríamos hacer la presentación oficial finalmente de los lineamientos de corta distancia que ya han sido publicados. Ahora os los ponemos por el chat para que podáis descargaroslo ya de la web. Y vamos a presentar algunos estudios de caso de corta distancia, ¿no? Que no todos los países han estado implementando esta modalidad y no es tan conocida en algunos contextos y en general cuando se habla de transporte humanitario a otros sectores, etcétera, no es algo en lo que piensan más directamente. Entonces queríamos darle un espacio a este tipo de modalidad bueno, pues para generar material y poderlo compartir con otros colegas. Entonces, después de la presentación de los lineamientos, rápidamente ahí pasaremos a los estudios de caso de corta distancia. Como sabéis, lo que vamos a intentar es a tener esta presentación y de esta presentación entre los slides que nos habéis mandado y la transcripción de lo que vayáis contando, intentar hacer un documento corto de los estudios de caso después, ¿vale? Entonces, bueno, pues en unas semanas os mandaremos un primer borrador para que lo podáis revisar, ¿vale? Esta es un poco la idea de hoy. Después tendremos algunas preguntas, pero una sesión de preguntas y respuestas, o sea, todos los casos los vamos a hacer uno detrás del otro y después, si tenéis preguntas, podéis ir dejándolas por el chat y ahí los vamos a resolver al final, ¿vale? Y después queremos tener una planeación, una conversación sobre la planeación de 2026, un poco entender dónde estáis y cómo estáis planificando las actividades de transporte humanitario para el año que viene y ver, pues bueno, cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser las actividades que tenéis pensadas y hablar un poquito también sobre la sumisión de actividades y todo esto, por si acaso hay alguna duda. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con los lineamientos. Los lineamientos, como saben, ya están colgados. Bueno, ya tenemos este ejercicio regional, ya tenemos pues bueno, todas las modalidades, los SOPs, como sabéis, esta vez muy parecido al de larga distancia, pero bueno, obviamente adaptados a la estructura es parecida al de larga distancia, pero las modalidades son diferentes. Entonces, bueno, para aclarar, el transporte humanitario de corta distancia es aquel que se provee dentro de una misma ciudad o de ciudades cercanas, ¿no? De núcleos urbanos cercanos. Y en general se usa para el acceso a bienes y servicios y acceso a medios de vida, acceso a temas de integración, protección y demás. Pero bueno, se puede utilizar para varios asuntos. Entonces, esto un poco para tenerlo en mente. Y después tenemos diferentes modalidades. La primera modalidad es la provisión directa de transporte, que es cuando tenemos una flota de vehículos propia o alquilada a un plazo medio. Después tenemos la modalidad de contrato externo, que es cuando tenemos, pues bueno, con vehículos privados, ¿no? No tenemos una flota propia, entonces externalizamos eso a través de los vehículos privados como taxi, vehículos en alguna plataforma online, vans, autobuses, etcétera, ¿no? Entonces esta sería, digamos, la segunda modalidad.
Después tenemos la modalidad de transferencia, que es cuando se hace directamente una transferencia monetaria para reembolsar un servicio de transporte para acceder a un bien o servicio. Entonces, estos serían ya pues, los cupones o los reembolsos que se pueden hacer cuando las personas han accedido ya al transporte o van a acceder. Y por último, tenemos la modalidad multipropósito, y es cuando digamos que tenemos un monto para transporte humanitario de corta distancia dentro de una transferencia monetaria multipropósito con más cantidad de dinero. Entonces, en este caso, pues habría que monitorar si se está usando para el transporte o no y todo esto. Pero bueno, un poco para que tengáis en mente las 4 modalidades, y ahora de los estudios de caso pues vamos a tener las diferencias entre unos y otros. Como ya sabéis, los SOPs se estructuran en estos 4 puntos. Tenemos primero los roles y responsabilidades, tenemos el punto de coordinación, las consideraciones previas a la provisión de transporte humanitario y después las consideraciones mínimas durante la provisión de transporte humanitario. Dentro de roles y responsabilidades hablamos de los de la organización, de los del proveedor de servicios y de las autoridades. En coordinación solamente tenemos un punto un poco con quién tenemos que coordinar y demás. Y después tenemos una especie de mini línea del tiempo en los 2 últimos puntos, en la que tenemos dentro de las consideraciones previas, tenemos la definición de perfiles de atención, rutas de derivación, identificación de proveedores y planificación de actividades de monitoreo. Y después, durante la provisión de transporte, las consideraciones mínimas las dividimos en la identificación, el registro, el trayecto y la llegada. Entonces, esto es un poco como lo que incluyen en el documento, por si acaso ahora que estamos todos desarrollando las actividades para el siguiente año, tenéis alguna duda o queréis ver un poco cómo lo hemos ido dividiendo. Entonces, sin alargarnos más por nuestra parte, porque lo que queremos es escuchar más de vosotros, vamos a iniciar la parte de los estudios de caso. Y bueno, tenemos el primer estudio de caso, que es el estudio de Guyana, así que voy a pasar un momento al inglés para poder presentar a Deti. I think Adeti already has double, is already bilingual. She can already understand Spanish because she's coming to many of our meetings in Spanish. I'm sorry we cannot provide translation all the time, but I'm very happy that we have someone from Guyana to present a case study from this side. So I give you the word for you to start, and we will be a bit strict with the timing. So after 10 minutes we will cut you, but we will let you know when you have still a couple of minutes just for you to organize the closure. Okay. So you can go ahead. Thank you. Thank you. Good morning, all. Adeti Klein here from IOM Guyana. Today, I will be presenting along with my colleague, Aura Vasquez. She will be presenting on this case study, and I will present on the other slides. Next slide, please. So in Guyana's context, we would have started providing humanitarian transportation, short-distance humanitarian transportation in 2022. So that support has been provided from 2022 up to January 2025, when we received the directives to cease humanitarian transportation. During the said period, we have provided support to approximately 267 persons, and the average amount that we provide to humanitarian transportation for short distance is between 10 to 15 USD per person. Next slide. So in Guyana's context, we do not have specific national laws for humanitarian transportation, whether it be short distance or long distance. What we have, not sure why this is popping up. What we have is, in time of emergency, we have specific policies and protocols that are put in place by the government of Guyana. In the case when we had COVID-19, they had temporary restrictions in terms of movements, and this applied mostly to long distance transportation, but it affected short distance to some extent when it comes to migrant population. In terms of the national context,
we found that a lot of migrants who come for support with short distance humanitarian transportation seek this support because of not being able to afford it. They may come for support with voucher assistance for the procurement of food and non-food items, but they may not be able to afford the transportation to get to the supermarket to purchase these items. Also, what we found is that a lot of migrants and refugees, they tend to not be bilingual. So they're like fearful and hesitant and uneasy when it comes to the language barrier and not being able to communicate their needs. And of course, sometimes they're unfamiliar with the country, not knowing how to navigate geographically. So humanitarian transportation provides, we provide this support to cushion these challenges. Next slide. So in the case of Guyana, we, for our 4V platform, only 2 appealing partners provided short distance humanitarian transportation. That's IOM and HIAS. As of this year, I believe it was June, HIAS left Guyana. They're no longer operating in Guyana. So that means only IOM provides short distance humanitarian transportation. There are NGOs and CSOs that provide these services, but it's more on a ad hoc basis. The government of Guyana provides humanitarian transportation, but it tends to be more long distance and only in severe cases. So they don't provide really that short distance transportation. So as you know, when it comes to short distance humanitarian transportation, it tends to be between 2 points, for social unification, to access any protection, for employment, to access essential services. But in our case, what we have found is that it's mostly for going to supermarkets, to purchase goods and to purchase food items, non-food items, is to go to immigration to look after their documentation, or to go to the Ministry of Human Services and Social Security to deal with some concern that they may have, or to Ministry of Education to deal with something with their child to enroll them in school or so forth. So it has been mostly around those services, right? Yeah, next slide. During the period, so the modality that we choose for short distance transportation depends on the urgency, the geographical condition, and the infrastructural availability. We tend to collaborate with local approved transportation providers. So we have entered into local agreements with local transportation provider. These, we call them taxi services in Guyana. So we have an agreement with them, and we call them to provide a service to the beneficiary. We find out what is the cost. They give us the receipt, and then we keep that receipt, and they take the beneficiary wherever they need to go. We contact the beneficiary, ensure that they reach safely, the services access, everything is okay, and then we reconcile at the end of the month. I'm going to go through the process in further details, but it's just to let you know that it's approved local transportation providers that we use, called taxi services. Yeah. Next slide. To go through the process, so beneficiary, migrants, refugee, contact IOM, initiate that contact. It is made via WhatsApp, email, or sometimes they visit our office, the UN Common House. It's through referrals from our appealing or implementing partners. For instance, HIAS, UNHCR, we had Blossom, the Roman Catholic Bishop Office of Guyana, or sometimes it's simply from knowing about IOM and told, you can call this number. And so once that initial contact is made with us, our case manager, who's on the call right now, she would interview them and do an assessment. The information is entered into a database we call the Beneficiary Information Assessment Database. And
we capture all the information for the beneficiary, their name, their address, their migration status, how long they came in the country, their employment status, what services is needed, and so forth, and the breakdown for their household, age, gender breakdown. Once we collect all the information from them, we put it into the beneficiary information assessment form, we evaluate the case, and once they are qualified for this type of assistance, we move the process forward, all right? So the process, once it's moved forward and they are going to be given this support, we enter this information in the control of distribution. And this database only captures information for migrants who actually receive support, not reached out for support, but actually received the support. And this is used for tracking purposes, monitoring, and of course, reporting, monthly reporting. Right? For the short distance transportation, we tend to use mostly road transportation, like taxis, and not so much so boat transportation, because that tends to be across another region, like region 4 to region 2 or region 1 or so, right? So once we collect the information, we do the interview and assessment, we record all the information for documentation purposes, and then we access the support for the migrant or the refugee. What we do is we call the local transportation provider, we provide them with all the details, the pickup point and so forth, the drop-off point, get all the relevant information on the charges and so forth, and then we communicate the information to the beneficiary. After this is done, we uplift a copy of the receipt. The receipt is kept for our record to reconcile at the end of the month. And at the end of the month, the transportation provider submits us an invoice with all the receipts. We corresponded with our copy to ensure that everything coincides, and then we issue payment. One other step to mention is when we provide the support, the short distance transportation support, the case manager usually calls the beneficiary and to find out whether or not they access the services, if they were satisfied, if everything went well, and so forth. So that is our post-travel follow-up. Next slide, please. So I will hand over to Ms. Aura Vasquez, who is on the call, and she's just going to briefly go through, or just briefly go through the case study, and then I'm going to just wrap up with some of the challenges we have encountered. Over to you, Aura. Are you there? Not sure what's happening with her computer. All right. Okay. Let me turn back. Hi, Aura, you there? Yes. All right. Please go quickly. Yes. Present on the case study so that we could wrap up. We don't have much time. Thank you. Ok, bueno, mi colega de ética prácticamente explicó todo el proceso que Ahora, hacemos. Transporte no te humanitario, escuchamos muy bien, se corta mucho la llamada. Sí. ¿Me escuchan? Ahora mejor. Ahora, A ver si ¿mejor? ahora mejor. Ok, decía que mi colega Leti ya prácticamente explicó todo el proceso, todo lo que hacemos antes de dar el transporte humanitario a corta distancia. Como ella decía, nosotros utilizamos la segunda modalidad, que es contrato externo con una línea de taxi. Acerca de este caso que tenemos en pantalla, la persona viene de Venezuela buscando mejoría para él y para su familia y se consigue llega a la región 1, que es una región fuera de la capital de Georgetown, en vista de que su esposa está embarazada, tiene que trasladarse de emergencia en avioneta, decide quedarse aquí,
pero por las complicaciones que se le presentan, él se ve en la necesidad de buscar ayuda, ¿verdad? Y alguien le recomendó que contactara a la OIM Guyana, que nosotros prestamos servicio de comida, también hemos prestado servicio de ayuda con renta, transporte humanitario, y nos contacta, hacemos una evaluación previa de la familia para conocer sus necesidades a fondo, y después de esa evaluación, posteriormente se consulta con el supervisor y se evalúa el caso y se llega a la conclusión de prestar el transporte humanitario a corta distancia aquí en la capital de Georgetown. Quería decir algo más, es que no solamente nosotros damos el transporte humanitario, y en muchos de los casos también damos el acompañamiento, porque la persona con el problema del idioma, entonces no haya cómo explicar muchas cosas, o se siente incómodo a la hora de ir al supermercado a comprar, se siente nervioso, o de repente la persona tiene alguna discapacidad y entonces hay que acompañarlo. Entonces, en el transporte humanitario, en muchas ocasiones hemos incluido el acompañamiento del personal de la OIM. Ha tenido que ir directamente con el beneficiario por la discapacidad o el problema de salud o de comunicación que tenga el beneficiario. Ese es por mi parte. No sé si me expliqué bien, Celia, que... Muchas gracias. No, está genial. Estamos un poco justitos de tiempo, así que mejor si avanzamos, pero muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, la segunda página, la segunda lámina es la persona que beneficiamos con su familia, su bebé recién nacido y su esposa. Súper. Y aquí ya queda como la última parte. All right. In the interest of time, I'm just going to go through this quickly. So what the challenges that we've encountered is when cases are referred to us by other organizations, there tend to be a delay in communication in terms of we may receive some of the information for the intended beneficiary, but not all the information. So it takes a little time to process the case. And so what we've decided that one option, possible solution is to do like multilingual referral forms with clear fields, clear information being requested, rather than them sending their referral form or sending the information via email. We send a form for them to fill in all the required information. Of course, it doesn't necessarily mean, the assumption is that they're still going to fill in all the information, but we don't necessarily know if after receiving the form, if they're going to share all the information we need. Another challenge is a language barrier, tend to hinder communication and understanding, because, you know, Guyana is mostly English speaking, and the migrants tend to be Spanish speaking and not bilingual. So we kind of have that disconnect at times. One of the solutions that we have Spanish speaking staff or interpreters on board to support with this. Next slide. So some of the lessons learned that we care to document at this time is capacity building for transport partners, so that they will be much wiser as it relates to the protection mandate, protocols for transporting, especially undocumented persons who may be fearful of traversing in the country. Digital case management system where we can have like a COBO form to track, do real-time tracking and communication between IOM and our partners who are doing the referrals. And of course, regular coordination hold regular meetings with partners to resolve any backlog in terms of cases and updates shared. And refresher training for referral partners. And of course, multilingual communication materials where the migrants can maybe be given a pamphlet to see like the processing, accessing the services, the stages it has to go through, and so forth, so that we could limit expectation and ensure that the process goes smoothly. That's it for me. Thank you. Thank you, Aditi. Thank you for running on the last part. Thank you so much for the case study. I think we will move forward just on interest of time. But if anyone has any questions, please put it on the chat and we can later
go back and review them at the end. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, por favor que las vaya poniendo por el chat y después al final de la sesión las vamos a resolver. Bueno, entonces pasamos al siguiente estudio de caso, que es el de OIM Ecuador. Así que doy la voz a Edmundo para que comience la presentación. Muchas gracias. Gracias, Celia. También buen día con todas y todos, colegas. Entonces voy a tratar de ayudar a Celia a recuperar un poco el tiempo. Ok, entonces, nada, la idea es presentar cómo funciona esta modalidad de asistencia de transporte de corta distancia en nuestro contexto y en nuestro caso, y es bastante parecido al de Guyana, muchas más bien, líneas paralelas que se pueden trazar. Si podemos avanzar con la siguiente, por favor, Celia. Entonces, nada más como información de contexto, Ecuador es ahora un país clave de tránsito y destino. Tenemos estos dos tipos de flujos actualmente. Según las proyecciones, 440.000 personas refugiadas y migrantes están en el país. De ellas, 48.000 están en destino y por lo tanto es la población objetivo de la asistencia de corta distancia. En los flujos actuales, un 31% de ingresos entran por la frontera norte, por Tulcán, un 89% por Lago Agrio y un 17% por la frontera sur, en Huaquillas, tienen por destino Ecuador, es decir, hay digamos, una importante población de la que ingresa al país que tiene por destino Ecuador y que por lo tanto va a tener necesidad en muchos casos de asistencia de larga distancia, pero también de corta distancia, y ahí también tenemos una porción de la población objetivo. En contextos urbanos, según el JNA, la evaluación conjunta de necesidades del año pasado, el 18% de personas refugiadas y migrantes reportan evitar lugares que se sienten inseguros, y uno de esos lugares es justamente el transporte público. De ese 18%, el 36% evita utilizar el transporte público para asimismo sortear las situaciones que pongan en riesgo su integridad. Y como consecuencia, el acceso a servicios para regularización migratoria, salud y otras asistencias suelen ser postergadas o resignadas. Y finalmente, la falta de recursos para poder cubrir el transporte local también se convierte en una barrera para acceder a servicios y asistencias. Entonces, en este sentido, el transporte de corta distancia, en nuestro caso, tiene como este objetivo también de acercar otros servicios que son necesarios para las personas a través del acceso a transporte. Avancemos con la siguiente, por favor, Celia. Entonces, bueno, aquí el mapa nos faltó pintar Manabí, pero pueden ver cómo la asistencia está centrada en las provincias de frontera y las cercanas a frontera. Nada más nos falta Manabí hacia la costa, pero la asistencia sí mismo está centrada en las localidades donde tenemos suboficinas y podemos operar. Y el objetivo, como les decía, es facilitar el acceso oportuno a servicios esenciales como salud, regularización migratoria, protección especializada y otros servicios públicos o humanitarios, así como también reunificación familiar. Entonces, no es una asistencia en sí sola, o sea, el transporte por el transporte, sino cuando el objetivo de las personas que lo solicitan es acceder a estos otros servicios. Tenemos la asistencia en Tulcán, Lago Agrio, Huaquillas, son ciudades de frontera y también en centros urbanos importantes, donde hay una presencia importante de población en destino, que son Quito, Manta y Guayaquil. La focalización no es tan estricta, son personas refugiadas y migrantes, también personas desplazadas internas y población ecuatoriana en situación de vulnerabilidad. Y esta asistencia la proveemos con alianzas importantes a través de relaciones con alojamientos colectivos, organizaciones de la sociedad civil, otras ONGs y pues proveedores de servicios no formalizados, es decir, no bajo contratos, como cooperativas de buses, furgonetas y taxis. Avancemos, por favor, Celia. Entonces, el proceso, ¿cómo funciona? Y es bastante parecido al que nos acaban de presentar en el caso anterior. El responsable del proceso es OIM Ecuador, es quien provee la asistencia, pero tenemos actores remitentes quienes, digamos, en lenguaje de flujos hacen el input del caso.
y son alojamientos colectivos o también organizaciones de la sociedad civil, ONGs dentro de la respuesta, en algunas ocasiones el gobierno local o el gobierno nacional o los gobiernos locales, o también a través de identificación directa a través de otras asistencias. En estricto sentido, el proceso funciona de este modo. Se identifica la necesidad a través de cualquiera de los inputs anteriores, se evalúa el caso para verificar la necesidad y asimismo, digamos, identificar otras necesidades conexas. Se coordina la asistencia con un proveedor. Hay un acompañamiento personalizado desde OIM para ese contacto con el proveedor y para el despacho del servicio. Durante la espera se provee información a la persona asistida, las expectativas que debe tener de la calidad del servicio, las responsabilidades y el proceso de denuncia para atención de OIM en caso de que las hubiera. Se provee también información sobre asistencias complementarias y contactos importantes en el lugar de destino o digamos, de otros actores que proveen asistencias conexas a la de transporte. Se hace el despacho y acompañamiento, un seguimiento del arribo y finalmente la retroalimentación, que es una evaluación de la satisfacción o la gestión de quejas de los usuarios. Avancemos, por favor, Celia. Bien, retos y soluciones son bastantes. Hemos tratado de sintetizar quizá los más representativos, pero en el caso del primer reto, expandir el acceso a la asistencia en un contexto de oferta limitada. En Ecuador sucede que OIM es la única organización que tiene, digamos, formalizada, procedimentada, programada la asistencia en transporte de corta distancia. Y siendo así, ¿cómo logramos que más personas accedan a esta asistencia si es solamente un actor el que la provee? Entonces, lo que trabajamos desde el diseño de esta asistencia fue la creación de mecanismos de referencia con otros actores que derivan casos. Es decir, no solamente OIM hace la evaluación y la identificación de casos que requieren transporte, sino que hemos hecho una red de alianzas con los actores que ya mencionamos para que podamos atender a más casos que no necesariamente acuden a OIM por este servicio. Otro de los retos fue proveer un servicio seguro con responsabilidad vinculante, es decir, que tengamos algún tipo de control de relación más formal y rigurosa con un proveedor y que cumpla con los parámetros de calidad a fin de minimizar la posibilidad de incidentes de seguridad. Las soluciones que vimos para esto es que se presta asistencia únicamente, no de otro modo, se presta asistencia únicamente a través de proveedores calificados y contratados por OIM, es decir, han pasado un proceso de evaluación por parte del OIM para poder ser contratados con documentos habilitantes oficiales para prestar el servicio y con compromiso de evaluación y capacitación sistemática. De este modo mejoramos la exigibilidad y la rendición de cuentas. Tenemos acceso también y disposición del proveedor a acceder a capacitaciones, a tener espacios de trabajo conjunto donde podamos ver problemas comunes y soluciones comunes. Y esto nos ha funcionado bastante bien para el siguiente reto, que es asegurar que los arreglos institucionales de la asistencia, es decir, la forma en que está diseñada administrativamente la asistencia, sean eficientes y que favorecieran tanto a una entrega oportuna como al alcance esperado. Entonces, para esto hicimos la contratación de proveedores a través de contratos de acuerdo de largo periodo, puede ser, no sé cómo traducirlo, long-term agreements, con proveedores calificados. De este modo hay una agilidad en el procesamiento administrativo, una coordinación inmediata al servicio, hay un procedimiento sencillo y escalable para todo el país, hay mecanismos de control y definición de cláusulas específicas para OIM a fin de salvaguardar la integridad de las personas usuarias. Avancemos, por favor, Celia. Y finalmente, algunas recomendaciones. La más importante, ya que son las personas las que están en el centro de toda asistencia, es establecer indicadores de calidad, satisfacción del servicio y canales de retroalimentación. Esto lo hacemos nosotros a través de una encuesta. Informamos a las personas beneficiarias de que esta encuesta existe, la importancia de llenar esta encuesta. Claro que tiene sus límites y desventajas, pero la importancia es tener un canal y que las personas sepan que pueden conversar con nosotros antes, durante y después de la asistencia. En segundo lugar, complementar la asistencia de transporte con otras asistencias. Esto es importantísimo, digamos, para que el impacto de la asistencia en transporte de corto alcance sea más amplio.
Y esas conexiones son con asistencias en alojamiento, salud, regularización y otras que las personas expresen, pero estas son como las más concurrentes de nuestro contexto, en sinergia con programas o socios para un mayor impacto y mejor abordaje de la necesidad. Y finalmente, promover la participación de beneficiarios en la evaluación del servicio. Esto nos ha ayudado a nosotros bastante como para enterarnos los pormenores de la asistencia, aquellas cositas que a lo mejor la evaluación no logra identificar y que nos permite tener un acercamiento más personalizado, más cercano, si se quiere, con los proveedores y solventar algunas cuestiones que pueden estar funcionando mal. Entonces, esta es la presentación por parte de Ecuador. Eh, Les agradezco mucho por su tiempo, muy amables. Gracias a ti, Edmundo, por hacerlo tan rápido y tan bien. Bueno, al igual que con la presentación anterior, entonces les animamos a dejar cualquier pregunta que quieran para Edmundo en el chat. Y vamos a seguir con la siguiente presentación que está a cargo de Gina para el caso de Oxfam Colombia. Gracias, María Celia. Bueno, nosotras vamos a compartirles un poco la experiencia de Oxfam Colombia en el caso de transporte humanitario de corta distancia. Si quieres la siguiente, por favor. Lo primero es contarles un poco sobre el contexto. Para muchas de las que estamos aquí es conocido, para otras tal vez no. Pero en Colombia, pues el acceso a servicios esenciales de salud y educación y el mercado laboral, pues están vinculados a la regularización migratoria. Esto, pues, una variante en toda la región. Pero principalmente, pues, las mujeres y las niñas son quienes enfrentan mayores riesgos de violencia, falta de acceso a servicios básicos, pero también, pues, se ven expuestas a un estrés emocional alto, no solamente en su país de origen, sino también durante su proceso migratorio, incluso en los lugares en los que deciden asentarse. La llegada masiva también de personas migrantes o de población migrante, pues ha exacerbado la necesidad no solamente también de abordar desafíos que históricamente han estado, digamos, estructuralmente en Colombia, como lo ha sido la pobreza multidimensional, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social, además de en muchos territorios todo el tema de la violencia y del conflicto armado interno. Además de esto, también la carencia de recursos económicos, la falta también de redes de apoyo, son factores que afectan la seguridad y pues el bienestar de las personas migrantes. La siguiente, por favor. En este sentido, las acciones de respuesta de Oxfam Colombia y en su trabajo con las organizaciones locales en los territorios, digamos que priorizó como objetivo aumentar la protección de la vida y la dignidad de las mujeres migrantes provenientes de Venezuela, principalmente las mujeres con vocación de permanencia, tanto también de las comunidades de acogida y su familia a través de la asistencia humanitaria directa. Entonces, la apuesta es cómo el transporte humanitario de corta distancia puede aportar al acompañamiento de casos de especial protección, pero también frente al acceso a salud sexual, reproductiva y al acompañamiento en términos de salud mental y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con los procesos de regularización migratoria. La modalidad que nosotras utilizamos en la mayoría de los casos fue la contratación externa. Esto tiene que ver con la contratación de servicios, principalmente servicios taxis a nivel local y en algunos casos específicos el reembolso de dinero con vales de servicio de transporte a partir pues de la modalidad de transferencia monetaria. Tuvimos presencia en los departamentos de Arauca y Bucaramanga, son dos puntos eh, en donde mayormente, digamos que llegan las personas migrantes y pues ahí estuvimos presentes entre el 2022 y el 2024 y priorizamos, por supuesto, personas migrantes y comunidades de acogida con perfiles de protección y vulnerabilidad, principalmente pues mujeres también en estos espacios. Acompañamos aproximadamente 4.000 personas, principalmente en este ejercicio de transporte humanitario a corta distancia en estos dos territorios. Y la siguiente, por favor.
Y queremos compartir un poco con ustedes como la estructura que es muy similar a la que los colegas anteriormente han compartido de cómo era este paso a paso, este flujo de acompañamiento en el marco de esta modalidad de transporte humanitario. Entonces, primero, la identificación y de la necesidad de protección, de la identificación en el marco del acompañamiento también de la gestión de los casos. Era importante conocer cuál era esa necesidad de protección. Luego, en un segundo momento, pues poder desarrollar una coordinación, eh, coordinar y de pronto hacer esa alianza con la entidad disponible que pudiera responder a esa necesidad de protección. Entonces, en el caso cual de que se identificara la necesidad, pues si era el centro de salud, si era una entidad estatal o era alguna organización aliada en el territorio que pudiera acompañar esa necesidad en términos de protección. Y como tercer momento, todo lo que tiene que ver con pues, la provisión de la información a la persona acompañada. Esto tiene que ver mucho con la remisión también de la gestión del caso, poderle informar a la persona cuál iba a ser el paso a paso en el marco de este proceso de acompañamiento y sobre todo también los servicios que iban a estar vinculados para mitigar esa necesidad en términos de protección. Luego, en la mayoría de los casos, entra la modalidad de contratación externa. Esta contratación se hizo a través de una empresa de taxis local con la que pues trabajamos de manera muy cercana y pudimos acompañar este ejercicio de la gestión de los casos. Y como quinto paso de este proceso, pues el seguimiento del proceso de atención, de cara al trabajo con las organizaciones en los territorios, pues teníamos, por ejemplo, profesionales que se dedicaban específicamente a todo el seguimiento de la atención de los casos, a poder conversar también con aquellas entidades a las que remitimos los casos y poder hacer un seguimiento del mismo. Y finalmente, en toda una estrategia de monitoreo o distribución, podíamos identificar también en términos de necesidades de satisfacción cuál había sido también la respuesta de la persona acompañada y también el ejercicio del acompañamiento a los casos. En algunos casos específicamente también por las particularidades del mismo, tuvimos la modalidad de reembolso de dinero con vale de transporte, es decir, las personas en el marco del acompañamiento y en el marco de la ruta de gestión de los casos, al finalizar el proceso, reembolsábamos a las personas el dinero utilizado para el transporte en el marco de esa gestión de los casos. La siguiente, por favor. Bueno, como retos y soluciones también en el ejercicio, como muchas de ustedes lo han compartido, en nuestro caso, em, como digamos, lograr esa formalización de los contratos con los proveedores, eso garantizó muchísimo que existieran unos espacios, pero también que se brindaran unos servicios de manera segura. Em, y, por ejemplo, todo el tema de lo que tuvo que ver con la capacitación de las personas que realizaban estos servicios de transporte. Claro, hubo un ejercicio de capacitar a las compañías, de capacitar al proveedor, pero también capacitar a las personas que diariamente o cuando se necesitaba el servicio pudieran tener muy claro también este ejercicio de sensibilización y también entender un poco como las particularidades de los casos que se tenían que acompañar, ¿no? con el cuidado y el servicio. Luego tenemos todo un ejercicio de pues, acompañamiento integral. En el marco del monitoreo postdistribución nos evidenciábamos que habían unas necesidades particulares que se identificaban y se buscaban también alianzas para poder responder a esas necesidades y brindar un acompañamiento integral. Eso hace parte también del ejercicio y de poder garantizar que no solamente se provea ese transporte a corta distancia. Como tercero, importante también todo el tema de alianzas con las entidades. Como les decíamos, contábamos con personas dedicadas específicamente a este tema de la articulación, ¿no? Entonces pudimos desarrollar un mapeo de actores
identificar puntos focales o personas a cargo con las que podíamos conversar y podíamos hacer seguimiento de los casos, incluso de la gestión de la articulación. Entonces esto también fue muy importante porque permitía darle esa mirada integral también al acompañamiento de los casos y qué necesidades también resultaban de ese ejercicio. La siguiente, por favor. Bueno, y como recomendaciones que nosotras encontramos también en el marco de esta propuesta, pues importantísimo identificar diversidad de proveedores, pero pues proveedores de confianza, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con un proveedor y su alcance era muy corto, ¿no? Entonces, poder contar con proveedores de confianza para que nos prestaran servicios de manera simultánea, con alta cobertura territorial, creo que eso hace parte del ejercicio de poder seguir trabajando. Y lo otro es la complementariedad del transporte humanitario, ¿no? El transporte humanitario no se puede pensar en estos casos sin garantizar estos servicios de protección, ¿no? Como el transporte humanitario permite también el acceso a asistencia jurídica, asistencia psicosocial y asistencia médica. Es un ejercicio de complementariedad. Y pues en nuestra experiencia, en nuestro estudio de caso, siempre fue un tema prioritario. Y creo que ya estamos. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Gina, por la intervención y por contarnos este caso. Al igual, esperamos que si tienen alguna pregunta las puedan dejar por el chat para que más tarde podamos hacer una rondita de aclaraciones. Y finalmente, tenemos el caso de OIM Colombia para complementar también otra forma de transporte humanitario en este país. Gracias, Gina. Hola, colegas. Pues para los que no me conocen, Natalia Ramírez de la OIM acá en Colombia. Bueno, hoy vamos a contarles un poco de la experiencia de transporte humanitario a corta distancia. Adelante, Celia, por favor. Bueno, como un poquito de contexto, muy similar también a lo que comentaba Gina, pues como seguramente la mayoría de ustedes saben, Colombia es un país de acogida y de tránsito migratorio. A 2024, según cifras oficiales de Migración Colombia, vivían más de 2 millones de personas, casi 3 millones de personas migrantes provenientes de Venezuela, de las cuales casi el 79% ya se encuentra en una situación regular. Y además, durante este mismo año, más de 400.000 personas migrantes de otras nacionalidades, pues se movilizaron también por las diferentes fronteras que tiene el país. Adelante, Celia. En ambos escenarios se podría mencionar que el transporte humanitario es fundamental para tanto migrantes con vocación de permanencia como para migrantes en tránsito. Pues ellos se enfrentan barreras relacionadas con el transporte para acceder a servicios básicos, según la última evaluación de cerca del 11% reportó dificultades para acceder al sistema de salud debido a la falta de recursos para transporte, y pues algo similar también ocurre con la población en tránsito, quienes también manifestaron que pues no podían acceder a servicios de salud debido a la falta de transporte a nivel local entre ciudades. Dado esto, adelante, la otra slide, por favor. Dado esto, pues desde la OIM se ha planteado también continuar con esta asistencia de transporte humanitario local. Esto se ha hecho a través del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes. Sin embargo, pues también este servicio ha sido prestado para otras situaciones de conflicto o de desastres al interior del país. Durante 2024 hubo una inversión más o menos de $800.000, que esto representa en promedio por asistencia $21, lo que es pues ida y regreso. Esto nos permitió llegar a más de 42.000 personas, pues donde hay una diferencia muy pequeñita de atención a mujeres, quienes representaron la mayor cantidad de porcentaje pues en atención. Y también pues identifica que se ha prestado a población LGBTI.
Nuestra asistencia alcanzó más o menos 17 departamentos en 2024. Actualmente pues hay una reducción significativa debido pues a este escalonamiento de la financiación. Estamos en 7 si no estoy mal, pero pues en 2024 alcanzamos a estar en casi 14, 17 departamentos. Adelante, Celia. Bueno, la modalidad que nosotros tenemos en este momento es la de contrato externo. La OIM pues brinda este transporte a través de contratos de servicios externos. Esto se da a través de vehículos especializados tipo van con una capacidad de 19 personas por viaje. Esto es a través de contrataciones con proveedores locales. Este proceso se da pues a través de unos términos de referencia que nosotros realizamos bajo los lineamientos pues regionales de transporte y también del multisector. Bajo estos términos de referencia pues se abre una convocatoria para que se puedan postular diferentes proveedores y se hace una evaluación y selección bajo unos criterios pues que nos permitan sobre todo tener mayor cobertura en los lugares donde queremos estar, que tengan unas políticas de seguridad y de vigilancia, que pues también nos puedan asignar conductores fijos y estables en cada uno de los puntos donde queremos la asistencia y pues que haya una muy mínima tercerización, es decir, que sea el proveedor el que pueda brindar este servicio en todos los lugares y no digamos procesos tercerizados con otros proveedores. Una vez, digamos, como que se seleccionan bajo todos estos criterios a los proveedores, pues ya se hace un acuerdo de largo alcance, que era lo mismo un poco que mencionaba el colega de Ecuador, pues para permitir, digamos, que este acuerdo se pueda reanudar sin mayor dificultad y sea un poco más eficaz. Adelante, Celia. Ya específicamente para el alistamiento de la asistencia, una vez ya se hizo el acuerdo con el proveedor, se determinan cuáles van a ser los conductores fijos para cada uno de los vehículos. Acá pueden ver a uno de nuestros aliados, es el señor Jairo. Pero así digamos es la van digamos también que nosotros contratamos y ellos una vez pues digamos se determinan estos conductores envían la información a la OIM. Esta documentación pues tiene que incluir todo el tema de documento de identificación, el pase de conducir, los antecedentes del conductor y una ficha técnica del vehículo y de las placas. Una vez pasa esto, pues se coordina el ingreso del vehículo y del conductor con la oficina territorial y ellos son los responsables, digamos, de validar como tal los datos del colaborador, las condiciones del vehículo y pues una vez esto es verificado y pues aceptado, se brindan unas capacitaciones a todos los conductores sobre pues temas de protección, especialmente tema de PEAS, que nosotros lo articulamos acá con la oficial nacional en PEAS que tenemos acá, una sensibilización también sobre temas de migración, pues todo lo que tiene que ver, digamos, con la migración y la documentación y cosas así, y pues también se indica el protocolo de organización de viajes, que pues ya se los vamos a mostrar también un poco más adelante. Siguiente. Una vez se hace, digamos, todo este alistamiento con los conductores y se organiza, digamos, como todo este alistamiento, pues ya les vamos a presentar acá cómo es la atención en este diagrama de flujo. Todo esto, pues, digamos, se coordinan con diferentes actores que tenemos aliados, quienes nos ayudan a referenciar a las personas y coordinar, digamos, como toda la respuesta. Pues acá sí es muy importante mencionar que nosotros no brindamos el transporte, pues, solamente para mover las personas, sino que es para un impacto mayor o para un objetivo un poco más grande. Entonces, pues son las autoridades o los gobiernos locales, las organizaciones humanitarias, las organizaciones de la sociedad civil u otros programas o proyectos de la OIM quienes nos realizan la solicitud para poder movilizar a un grupo de personas para alguna actividad específica sectorial. Entonces, ellos nos realizan, digamos, como tal la solicitud, nosotros hacemos la valoración del servicio y acá es muy importante, digamos, saber por qué se hace esta valoración y por qué, digamos, está este tema de que se aprueba o se niega.
Y muchas veces cuando se niega la solicitud es porque, digamos, se identifica que va en contra de la voluntad del participante. Pues nos ha pasado quizás que se solicita el servicio quizás por alguna autoridad local para movilizar unas personas, pero esto es en contra de voluntad de ellas, entonces ahí es cuando se niega este tipo de servicio, porque pues esto puede atentar contra su dignidad y contra sus derechos humanos. Entonces esto simplemente, digamos, es muy importante tenerlo en cuenta, porque la solicitud debe hacerse bajo la planeación pues de una intervención complementaria a acceso a estos servicios y no, digamos, como mover a las personas por moverla. Entonces, una vez pues se niega por estas razones, se hace la comunicación formal pues del alcance y del cierre de la solicitud. Sin embargo, pues cuando ya es aprobada, que es la mayoría de las veces, pues se hace la prestación del servicio ida y regreso para que estas personas puedan acceder a diferentes servicios sectoriales en temas de alojamiento, en temas de protección, en temas de salud, de integración económica y cultural, de documentación, de educación y también pues de inclusión social. Una vez termina el servicio, se aplica un PDM, muy similar, pues digamos, al caso de los demás compañeros, se da el cierre de la solicitud, pero pues es este PDM el que nos permite llevar procesos de mejora y de aprendizaje para llevar a cabo con estos proveedores de transporte especializado, ¿no? Entonces es bastante articulado como tal el proceso o la estrategia que llevamos con los proveedores, pues porque también hacemos un proceso de aprendizaje con ellos y pues de aspectos de mejora en dado caso que se dé. Adelante. Básicamente, digamos, la prestación del servicio, acá no me voy a demorar mucho porque pues, prácticamente es como mostrar o detallar un poco cómo es esta prestación del servicio. Se hace pues un ingreso, esto se hace a través de la coordinación de un punto de encuentro donde se van a recoger las personas. El conductor pues se presenta al lugar y a la hora acordada pues también se encuentra con el punto focal de la OIM, de la entidad o de la comunidad solicitante. La ideal es que siempre haya una persona, digamos, que haya solicitado el servicio o que vaya a acompañar el servicio que esté ahí. El grupo pues se reúne en ese punto de encuentro, se hace un breve registro a través de la herramienta de COBO, que es un registro muy breve, y pues ya empieza el embarque. Ya durante el servicio pues se tiene el contacto con el conductor o con la representante de la entidad o de la comunidad que acompaña, y pues también se coordina la recepción del grupo en el punto de destino con la profesional de la organización con la que se acordó el servicio también. Una vez pues ya se hace el retorno, pues el conductor vuelve y se presenta ahí en el punto y el punto focal pues de la OIM llama lista para garantizar pues el retorno de todas las personas y pues asegurar que todas las personas que quedaron de retornar pues están dentro de la van, del autobús, del vehículo y que se pueden regresar. Ya pues en la salida las personas son retornadas al punto acordado y ya el punto focal de la OIM pues realiza lo que les mencionaba del PDM para reconocer cómo fue el servicio de transporte y la satisfacción del mismo. Adelante, sería. Finalmente, pues queríamos mencionar acá también los alcances que han tenido pues justamente esta asistencia. Inicialmente pues ha sido una asistencia que facilita el acceso a servicios para migrantes en tránsito. Esta modalidad pues permite que estas personas puedan acceder a muchos servicios dentro de las ciudades, lo cual pues ayuda a reducir claramente estas barreras que enfrentan sobre todo para acceder a temas de salud, de educación y demás. Y servicios de protección, pero también contribuye a la participación de migrantes en acciones de integración. Entonces, acá es muy importante mencionar que para nosotros en la OIM el transporte no constituye como tal una solución independiente, sino más bien es un medio que facilita justamente esta accesibilidad a respuestas de mayor impacto, ¿no? Entonces acá pues les queremos dar un ejemplo y es que digamos gracias a esto más de 1.000 personas han podido lograr o han podido acceder a mecanismos de regularización migratoria. Cuando hubo todo este proceso de regularización con los temas del PPT, el transporte local dado por la OIM fue fundamental para personas que estaban aisladas o que se encontraban en periferias, en zonas rurales y demás, pudieran acceder a estos puntos y no solamente pues con temas de regularización, sino también, por ejemplo, temas de educación, con pues digamos niños, niñas y adolescentes que se les dificultaba digamos acceder a instituciones educativas y ha sido el transporte digamos quien ha logrado
pues reducir un poco esta brecha. Entonces ha sido bastante importante esta asistencia a nivel de articulación, digamos. Adelante, Celia. En sí, pues digamos acá un poco lo que mencionaba hace un momento, que ha sido, digamos, el transporte funciona como un eje articulador dentro de las rutas locales de atención humanitaria, ya que está disponible pues para toda la oferta local de todos los actores humanitarios y gubernamentales presentes en el territorio. Digamos como que nosotros resaltamos mucho que esto no es un servicio de la OIM, sino es un servicio que tiene toda la ruta local del GIFEM, del equipo humanitario país, de la ruta institucional también, que está a servicio de todos justamente para complementar y pues garantizar que pues llegue a todas las personas, ¿no? Hemos tenido pues alianzas estratégicas con Migración Colombia, con Minigualdad, con pues todo el grupo del GIFEM, del equipo humanitario país, con las alcaldías locales, organizaciones de base comunitaria, organizaciones humanitarias, secretarías de cultura, deporte y planeación, entre otras. Esto pues también, digamos, darle acá algo muy relevante a la comunidad, y es que la comunidad también puede acceder a este servicio, solicitarlo para poder gestionar actividades que ellos mismos han organizado y que necesitan traer a personas, digamos, de las periferias de su comunidad. Entonces esto, digamos, también está muy a disposición de estos grupos locales de la comunidad. Adelante, Celia. Bueno, finalmente ya como pues retos y soluciones y lecciones aprendidas, pues se ha identificado, claro, hay casos que requieren un transporte humanitario local individual o especializado, como pues en el caso de los medicalizados para temas de salud. Esto pues han sido un reto pues debido, digamos, a la búsqueda de otras alternativas que puedan cubrir esta particularidad. Pues la solución a esto es que, digamos, se ha visto necesario tener un contrato con otros proveedores que incluyan el uso de vehículos de menor capacidad para traslado de una o dos personas, pues de tal forma que pueda continuar siendo seguro y digno para ellos. Y también, pues en cuanto a los medicalizados, es importante, digamos, generar alianzas con redes de ambulancias o entidades prestadoras de salud, pues para este servicio también que se puede necesitar. Otro reto es que al ser un servicio pues tercerizado con proveedores de transporte, se corre claramente el riesgo de que existan acciones de riesgo por parte de los transportadores. Esto, digamos, como solución claramente es que durante el contrato y el alistamiento pues de estos servicios de transporte es obligatorio la sensibilización a los transportadores sobre PEAs, sobre temas de protección, sobre temas de BBG, entre otras que contribuyan a mitigar los riesgos. Por eso es que, digamos, dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestra ruta de la asistencia, lo incluimos como parte del alistamiento. Hay un intercambio que se hace con los conductores y por eso se eligen conductores fijos también para que acompañen todo el proyecto. Y otro reto también es el traslado pues de zonas rurales a urbanas. Pueden ser un reto debido pues a la presencia de grupos armados no estatales. Ustedes saben que acá en Colombia también pues hay todavía un conflicto activo, muchos conflictos activos y muchos. Entonces esto, digamos, en ciertas zonas es algo muy importante que hay que tener en cuenta. En este caso, pues es muy importante mantener informado el sistema de seguridad y de monitoreo de riesgos pues a nivel nacional, pues atendiendo las alertas y las sugerencias de prevención y estando atentos, digamos, a todas estas alertas que se dan. Finalmente, siguiente, pues quisiéramos dar unas recomendaciones ya para terminar pues nuestra experiencia, y es justamente que la primera de ellas es que el transporte humanitario a corta distancia pues debe ser un medio articulador en la respuesta local. Esto debe estar a disposición de todas las organizaciones humanitarias locales, institucionales que hay en los territorios, para que pues digamos se facilite justamente la accesibilidad a la respuesta humanitaria local y que pues esto tenga un mayor impacto, ¿no? De acuerdo, pues también la segunda recomendación es que de acuerdo a esa capacidad institucional, en lo posible mientras se pueda, pues lo ideal es que se tenga un punto focal que acompañe y que monitoree y que facilite la prestación de este servicio, sin dejar que el proveedor pues se vuelva el responsable total de los traslados, ¿no? Entonces siempre, digamos, como tratar de tener ahí un rol bastante activo
pues por parte de nosotros, y no dejar de lado eso, sino pues digamos asegurar justamente un buen servicio. Y finalmente que durante la prestación del servicio pues se brinden algunas sensibilizaciones también a los participantes, no solamente sobre el cuidado del vehículo y la disposición adecuada de residuos, sino pues también otra información que se pueda complementar sobre las rutas de atención local que hay, sobre cosas que ellos puedan ir preguntando. Entonces por eso también es importante tener personas capacitadas para poder dar este tipo de información que muchas veces se pregunta o sale en este tipo de servicios. Esa sería pues la experiencia, digamos, por parte de OIM Colombia, y pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Natalia. Bueno, creo que han sido 4 exposiciones bastante interesantes. Entonces ahora lo que queremos es poder abrir el espacio para que hagamos preguntas a nuestros panelistas y podamos indagar más sobre aquello que no nos quedó claro o que queremos articular entre los casos expuestos. Entonces, no sé quién se anime a, y si tienen alguna pregunta, no vi ninguna en el chat, pero siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y hacer la pregunta que quede. Estamos poquitos, nos conocemos, así que ¿Quieres para romper el hielo mientras... Ah, mira, Juan ya a se ha Juan animado, Carlos. así que Ujú. le No, dejamos. rompe hielo, Ya. Celia. No, ya lo Adelante. rompiste tú levantando la Ya mano. tú. Dale. No, solamente agradecerles muchísimo las experiencias que se presentaron. Definitivamente hay un reto bastante importante en términos de la provisión de este servicio a través de CBI o programas de transferencias monetarias. Creemos que por ahí puede haber un camino que afortunadamente se puede tramitar con las experiencias que nos presentaron, y también creemos que es una respuesta bajo una modalidad que puede funcionar en términos un poco más eficientes eh, y más rápidos, claramente sin desmeritar o sin dejar cubierto todos los temas de protección y demás, y que los estándares mínimos en la respuesta de transporte humanitario pues estén dando en el marco de los temas de protección y de una centralidad en la protección, que de alguna manera le permita pues a la persona, al participante o la participante pues poder acceder de manera segura a los demás servicios y demás. Creo que acá en Colombia tenemos esa experiencia un poco más en este contrato externo, si no estoy mal se señala así, un poco como para agilizar los asuntos internos de la OIM, que ahí hay otros puntos, un segundo punto, y es la cuestión de cómo dentro de la OIM podemos avanzar de manera un poco más ligera sin estos temas tan administrativos que algunas veces se convierten muy pesados, y que al final la respuesta en emergencia ya no se materializa en respuesta en emergencia, sino una respuesta como un poco más como un proyecto normal y demás. Entonces es un poco ese asunto que de manera muy presente quisiéramos remarcar, y solamente pues ya roto el hielo, le doy la palabra a los demás y a las demás. Gracias. Gracias a ti, Juan. Creo que es muy buena la reflexión sobre las posibilidades que nos permite esta actividad y las distintas modalidades que se pueden implementar, y cómo todos los estudios de caso recalcaron esa función de la integralidad y de poder acompañarse de otros servicios, y precisamente de las soluciones administrativas que podamos buscar para que esto sea y llegue a tiempo y sea de manera eficaz. Entonces, muchas gracias por la reflexión. Eh, no sé si alguien más se anima, o Celia, creo que tenías un par de preguntas que querías hacer. No sé si darle el espacio a los colegas porque como tampoco nos queda mucho más tiempo, yo si alguien tiene una pregunta
yo me la guardo. No sé, algo más, no sé si podamos compartirnos los PDM. Aquí tenemos una cuestión que hacemos a través del Cobo, pero tal vez en el marco, digamos, del manual y del lineamiento, pues podamos reducir o encuadrar mejor. Tal vez eso nos sirva un poco más para sistematizar la experiencia, solamente como observación cambio. Sí, gracias, Juan. Eso es buena idea también, poder compartirlo al menos entre los presentes para ver si se pueden complementar. Edmundo, ¿tú también querías hacer un comentario? Pues solo has puesto la cámara para que nos veamos. No, pero ya que me has puesto en el spot. Sí, bueno, a ver, a modo de comentario, sí, creo que una de las cositas como que están sueltas ahí, al menos creo en nuestro contexto, es que es complicado tener una asistencia sostenida de transporte de corta distancia, al menos para necesidades urbanas. ¿A qué me refiero? Hemos notado que sí hay cierto riesgo de, por ejemplo, niñas y niños abandonando la escuela por no poder cubrir el tema de transporte o por riesgos de seguridad. Y ahora con el incremento de la violencia en nuestro país, pues es una de las enormes preocupaciones que tienen las familias, cómo llegan y regresan mis hijos de la escuela. Y sí hemos visto algunos casos de deserción escolar justamente por eso. Y es complicado porque la asistencia no está diseñada, digamos, como para periodos prolongados o para dos o tres solicitudes de esta misma asistencia. Y creo que esa como necesidad de acceso a transporte en general en entornos urbanos es algo que también se debería empezar un poco a problematizar y discutir. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que nosotros lo hemos discutido también a nivel regional, entendiendo un poco cuáles eran las necesidades, y esto se identificó en varios de los países en el GNA del año pasado, esta necesidad de transporte para los niños. Entonces también como que se habló desde el año pasado a nivel regional la posibilidad de ofrecer este transporte, pero no conozco ningún socio que lo esté haciendo de momento. Pero claro que o sea, entra dentro de la posible asistencia que se puede ofrecer. Entonces, bueno, dejarlo ahí como posibilidad para la planeación del año que viene. Si alguien se anima a incluir alguna de estas actividades, pues sería interesante también ver cómo funciona. María, yo creo que por tiempo tal vez nos movemos, ¿no? A la última parte, estos 10 últimos minutos. Yo creo que casi todos los que estáis aquí ya habéis visto cuáles son las novedades de la planeación del 2026, entonces no me voy a detener mucho porque, bueno, pues todos los que estamos acá ya lo sabemos. Pero bueno, queríamos actualizaros rápidamente sobre pues, el nuevo marco, el nuevo cronograma. Esto ya lo habéis visto en varias reuniones, así que no me voy a detener mucho. Simplemente resaltar que no va a haber AREMANEI y estamos ya planificando directamente el AREMARPI. Algunos países han hecho GNAs, otros no. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos en la planeación. Ya nos encontramos por aquí en agosto, entonces se están mandando las últimas, el PIN se está, digamos, finalizando los pines de cada uno de los países y se va en breve a iniciar la sumisión de actividades. Si es que no empezó ya, creo que empezó el 5, creo que ya está abierto. Entonces, bueno, solamente resaltar esto. Entonces, como estábamos diciendo, el envío de actividades empezó el lunes ya. Entonces, se va a realizar una consolidación y después ya durante la validación nos va a llegar a nosotros en septiembre. Entonces en septiembre estaremos validando y en contacto con vosotros bueno, pues para ir viendo qué es lo qué cositas habrá, avanzamos, si hay algún feedback, etcétera. Entonces, bueno, simplemente para tenerlo, la primera entrega de actividades y el target
va a ser alrededor de final de septiembre, inicios de octubre, y luego ya la entrega final y target será el 10 de octubre. Y bueno, el periodo final de consolidación y control de calidad será al final de octubre, así que hasta octubre podéis ir escuchando de la regional algunas cositas, pero esperemos que quede en las primeras rondas más asentado. Uy, esto no lo he ido poniendo las bolitas. Y sobre todo queríamos centrarnos en el tema de que este año va a haber prioridades, ¿no? Va a haber prioridad Tier 1 y prioridad Tier 2. O sea, algunas de las actividades que son más relevantes o que son más, bueno, pues estas son un poco las recomendaciones. Nosotras a nivel del sector no queríamos hacer una recomendación específica de cuáles son las actividades dentro del transporte humanitario que son más, que deberían ir en el Tier 1 o en el Tier 2, porque entendemos que cada uno de los socios tiene unas capacidades distintas y el contexto también cambia mucho en la región. Entonces, hemos dejado un poco esa libertad, pero hay que tener en cuenta que solamente podemos poner el 60% de las actividades en el Tier 1. Entonces, esto, ya todos estáis familiarizados un poco con todo esto y algunos ya estaréis haciendo la planeación o terminándola. Entonces, simplemente queríamos un poco entender, y ahí le voy a dar la palabra a María para estas preguntas, entender un poco pues, cuáles son las prioridades vuestras, si queréis que va a haber, cuáles son las actividades que vais a priorizar dentro del sector, etcétera, cuáles son los cambios de contexto que estáis viendo en vuestros países. Entonces, para ello le doy la palabra a María y, como siempre, tenemos un slide, entonces estos últimos 7-8 minutos, si os podéis ir conectando, tanto podéis poner slido.com y os pongo aquí el código por si acaso lo queréis copiar, como acceder al QR. Gracias, Eti. Bueno, la idea es que vamos a hacer 3 preguntas así súper dinámicas para poder conocer más cómo acompañarles dentro de este ejercicio de planificación y de priorización, perdón. Entonces, bueno, espero que todos ya estén pudiendo ingresar al Slido, y la primera pregunta que queríamos proponerles es cuáles son sus proyecciones o estas prioridades de implementación de actividades del sector de transporte humanitario para el próximo ciclo de planeación de 2026. Es decir, si sus actividades en términos de proyección se van a centrar en corta distancia o en larga distancia, o en términos de información o campañas o sensibilización, que nos cuenten un poquito cómo están viendo el panorama de priorización dentro de cada uno de los países. Si pueden escribir el país y las actividades para que sepamos identificarlas mucho más fácil. Ya veo 3 escribiendo. Si alguien por lo que sea no puede acceder al slide, lo puede poner por el chat también. Somos muy poquitos, así que... Gracias. Entonces dicen que en Colombia, larga distancia y corta distancia; en Ecuador, corta distancia, larga distancia, sensibilización e información; Guyana, larga y corta distancia; creo que somos los que estamos. Tenemos por aquí también a Perú. Y si se animan también los diferentes colegas de Colombia, como hay varios, o sea, como somos diferentes socios, si quieren también, si Gina se anima también a responder, pues es genial. Pero si quieres pasar, como quieras, María.
quieren un minutico más y lo mismo, si no pudieron acceder al slide, no lo pueden dejar acá por el chat. O si quieren abrir el micrófono y contarnos también. Siempre nos gusta mucho escucharles. Bueno, si quieren avancemos porque nos quedan 3 minutos y no queremos ocupar más de su tiempo. Hay una persona escribiendo. Ah, A ver si lo manda, porque si la paso se le va a borrar. ok. Si hay alguien escribiendo y quiere ponerlo por aquí por el chat, vale, ahí ya salió. Transporte de corta y larga distancia, información sobre transporte seguro y capacitaciones a proveedores. Muy interesante ese último punto. Bueno, ¿y a qué responden estas prioridades de planeación? Queremos saber si, pues como cuáles son las razones de priorizar estas acciones y no otras, y esto puede tener que ver con su interés estratégico, con presupuesto, con proyectos vigentes, con capacidad. Que nos cuenten un poco cuáles son esos criterios de priorización que están utilizando. A interés estratégico, más la necesidad de ampliar alcance e impacto en contexto de financiamiento reducido, a presupuestos, proyectos vigentes y capacidad. ¿Alguna otra más? A las necesidades. Bueno, y finalmente, preguntarles la pregunta mayor sobre qué necesitan del sector regional para este ejercicio de planeación, de ejecución de estas actividades o para temas técnicos o de capacitación. A ver un poco también, como saben, pues nos gusta mucho hacer esta pregunta dentro de estos espacios para saber también cómo planear nuestros ejercicios de acompañamiento y nuestro plan de trabajo a lo largo del año. Recordarles que, bueno, este año los esfuerzos se centraron en poder sacar estos lineamientos de corta distancia que fueron expresados dentro del sector como necesarios para implementar las distintas actividades y que a la par estamos haciendo todo el ejercicio del paquete de capacitaciones sobre transporte humanitario en conjunto con otros sectores que también esperamos que en unos pocos meses les estemos entregando para que lo puedan conocer y también retroalimentar con los ejercicios que están haciendo dentro de cada uno de los países. Entonces, en eso nos estamos centrando, pero este ejercicio siempre nos ayuda a ver qué más podemos seguir haciendo. Entonces, dicen que seguir propiciando los intercambios entre países, los lineamientos específicos en la hoja de CBI y capacitaciones. Buenísimo. Pues creo que este es un espacio de intercambio. Esperamos poder hacer otros más en lo que resta
del año y contar con amplia participación. Lo de las capacitaciones, pues bueno, lo que les contábamos que con el paquete de capacitaciones creemos que vamos a surtir como esta necesidad. ¿Algo más que se les ocurra? Alguien está por ahí escribiendo. Gracias, Juan, por acompañarnos. Un diseño inicial de un paquete de capacitación o un proceso sostenido de capacitación a proveedores y a personas afectadas. El diseño de mecanismos de retroalimentación mucho más efectivos. Que esa nos queda como una tarea pendiente frente a, se ha salido algunas veces como estamos haciendo la retroalimentación sobre los servicios de transporte humanitario y creo que sería bueno priorizarlo para el próximo año. Y bueno, soporte en CBI y en coordinación. Buenísimo. Bueno, gracias a todas y a todos por acompañarnos en este espacio. Muy enriquecedor conocer cada una de las experiencias y los estudios de casos que cada una está implementando. Y bueno, muchas gracias. Creo que la grabación va a quedar igual en la página web del sector por si la quieren compartir con las personas que no se pudieron conectar, con los socios, y los lineamientos ya están publicados. Entonces también se los compartiremos en un correíto para que los puedan difundir y apropiarse de ellos. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Eso a Muchas gracias, ustedes. colega. Que estén muy bien. Chao. Buen día. Gracias, Gracias, colegas. chao. Buen día. Gracias, feliz tarde. Gracias.